un tema que nos ayudará a ser más semejantes a nuestro Cristo. ¿Es así? Bueno, sí, como presentador, él hace, como diríamos, presenta. Está muy bien, un gran tema. Es un gran tema, porque son palabras de Jesucristo. Y cuando Jesús hablaba, si ustedes recuerdan, ya lo hemos charlado alguna vez, en el mismo versículo 29 del capítulo dice, 28 y 29, dice cómo la gente reaccionaba en eso. ¿Qué dice el capítulo 7, 28 y 29? El capítulo 7 del versículo 7 al 28 y 29. 28 y 29. Dice así: cuando Jesús acabó estas palabras, la gente quedó admirada de su doctrina, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Interesante, ¿no? Cuando Jesús hablaba, la gente quedaba maravillada, la gente quedaba admirada, y por un par de razones que ahí lo menciona, ¿no? Porque tenía autoridad y evidentemente tenía vivencia. Decían, no como los escribas, no como los maestros que repiten a veces las cosas como loritos, podríamos decir. Pero las dos cosas que queremos mencionar hoy, las dos enseñanzas, están a partir del versículo 7 justamente. Así que leemos un versículo y lo comentamos. ¿Puede ser, Enzo? ¿Cómo no? Un gusto. Entonces, Mateo 7:7 dice así: pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Porque hasta ahí. Tranquilo. Me entusiasmé, que era muy lindo. Estamos empezando el programa y queremos comentarlo. Así es. Aquí hay tres verbos. Ajá. Aquí hay tres verbos, ¿no? Pedir, buscar, ¿y cuál es el otro, profe? Llamar. Pedir, buscar y llamar. Así es. Y esos tres verbos, o sea, esas tres acciones, ustedes saben que el verbo es la acción, producen de parte de Dios una respuesta, un resultado. No, a mí me pone mal cuando la gente piensa que hay recetitas para conseguir cosas de Dios, porque Dios es una persona. O sea, obviamente que Dios es una persona, ¿no? Pero a veces nosotros imaginamos a un Dios que, bueno, si le rezamos así y así, o le hablamos así y así, o actuamos así y así, Él va a responder de una manera determinada. Y ahí lo despersonalizamos. Dios es una persona, pero sí esta persona, que no solo es persona, sino que, bueno, es nuestro creador, es el que organizó nuestra salvación, y el que quiere dirigir nuestra vida, nos da la chance también, es cierto. O sea, en ese sentido nos desafía a que probemos con Él. O sea, probemos estas tres cosas. Probemos a pedir a Dios, probemos a buscar a Dios y probemos a llamar en la puerta de Dios. Es, como diríamos, así simplificando, es el camino. Pero yo estoy seguro, porque a mí me ha pasado tantas veces, que cuando hago esto, y Dios me pide que lo haga o me propone que lo haga, me llevo sorpresa tras sorpresa. Sencillamente Dios dice, ¿qué cosa, Enzo? Cuando pedimos, ¿qué va a suceder? Dice Dios. Que Dios nos dará. Y cuando buscamos, que hallaremos. Lo encontraremos. Así es. Y si llamamos, Él nos abrirá. Él nos abrirá. Como digo, así rápidamente pareciera una recetita, pareciera pongo la monedita y sale la latita, pero nada más lejos de esto en realidad. Es justamente negociar con el Todopoderoso, es arrimarnos de la manera que Él nos propone a aquel que está sobre todas las cosas, sobre nuestra vida también, sobre nuestros pensamientos, sobre todo el universo. Es el que controla el universo. Y sin embargo, Él responde a nuestro pedido. Él se muestra ante nuestra búsqueda. Sí, también algo increíble, ¿no?
es un Dios todopoderoso. Y sin embargo, Él dice, pedime, llamá, y yo te voy a abrir, pedime y yo te voy a dar. Es increíble que aun siendo un ser todopoderoso, no solamente espera que nosotros vayamos a Él, sino que Él está deseoso realmente que nosotros vayamos a Él, ¿sí? Él viene hacia nosotros y como el último pasito es nuestro, pero Dios está deseoso de que podamos dar ese pasito y decidirnos por Él, ¿no? Y Él dice, pedime, llamame, buscame, yo voy a estar ahí para vos. Bueno, ¿por qué Dios nos tiene que decir esto? Porque, o sea, es obvia la pregunta, ¿no? Pero a veces es tan simple lo que la palabra de Dios nos dice que perdemos de vista la razón por la que nos dice. O sea, ¿por qué Dios nos tiene que decir que le pidamos? Porque a veces somos nosotros los que procuramos resolver nuestros problemas solos. ¿Por qué dice que lo busquemos? Porque a veces nosotros buscamos en otro lado, buscamos en otras personas, buscamos solución de otras maneras. ¿Por qué Dios tiene que decir que lo llamemos, que llamemos a su puerta? Porque evidentemente, yo no sé si es como el ciego, por decirlo así, de alguna manera, estamos golpeando paredes, golpeando cualquier lugar menos la puerta, y por supuesto es un poco difícil que nos abran cuando estamos en otro sitio, ¿no? Así es. Así es, a veces nosotros tratamos de ir por otros caminos y sin embargo Dios dice, yo soy el camino, yo soy el único camino. Y es cierto, a veces Dios nos tiene que recordar de que Él es la única fuente de vida, de esperanza, y a veces es cierto, buscamos esa esperanza, esa vida, esas soluciones en otros lados y tal vez parece de que son buenas, pero el final nos decepciona mucho. El único final bueno es con Dios. Ahora, ¿por qué? O sea, es interesante porque Dios, Jesús, nos dice por qué. O sea, ¿por qué tenemos que hacer esto? Versículo 8. Muy bien. Versículo 8, San Mateo 7:8 dice así: porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, le abren. Qué bárbaro, qué promesa, podríamos decir. En realidad son promesas. Está hablando de tres cosas, pero en realidad el asunto es el mismo. O sea, o yo busco mi camino o busco la propuesta de Dios. O llamo donde me parece o llamo donde debo. Todo eso hace la diferencia. Lastimosamente, nosotros desde el principio como seres humanos buscamos la independencia de Dios. Y Dios nos da esa libertad. Solamente que la independencia de Dios tiene consecuencias. Hay algo muy elemental que me gusta siempre recordar. Yo puedo elegir el camino. No puedo elegir o no puedo decidir a dónde me lleva ese camino. Y eso es así. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Yo puedo elegir el camino. Dios me da la libertad de elegir el camino que yo quiera. Bueno, el problema es que él mismo dice aquí en unos versículos más abajo que hay un camino que es espacioso, hay un camino amplio, un camino que pareciera fácil y seductor. Y hay otro camino diferente, un poquito escarpado, un poquito difícil, pero sin embargo que tiene un final como el que uno quisiera. Lo que no puede suceder nunca es que vos elijas el camino que lleva a la perdición y recibas la salvación. Eso no va a suceder. Pero ojo, tampoco va a suceder al revés, que vos elijas y transites el camino de la salvación y te pierdas. En eso no hay azar de ninguna manera. Dios es fiel y cumple sus promesas. Sencillamente, si vos escoges el camino que Él te ofrece, vas a ser salvo, vas a recibir, vas a encontrar, se te va a abrir. Esa es la promesa. ¿Qué tal la promesa? ¿Te gusta?
las promesas. Me encanta. Realmente creo que en el fondo todo ser humano, en el fondo del corazón de todo ser humano, busca eso, ¿sí? Busca esa felicidad, busca ese final de vida eterna, pero que trata a veces de llenar ese espacio con otras cosas, transitando otros caminos. Y como dije muchas veces, parece que lo hemos logrado, parece que estamos siendo felices, pero son felicidades pasajeras, porque el fin, como dijo el pastor, no lo elegimos nosotros, elegimos el camino. Y creo que eso es una gran lección. Es una cuestión de decisión. ¿A quién vamos a elegir? Si vamos a elegir a Dios o elegimos a otros caminos que tienen un final dudoso. El tema es que, bueno, ¿por qué Jesús caracteriza ese camino alternativo como fácil, como ancho? En realidad al enemigo no le interesa qué camino escojamos mientras no sea el camino que Dios nos propone. Cualquier otro camino termina siendo lo mismo, el mismo resultado final, que es evidentemente negativo. Ahora, lo extraordinario, especialmente, bueno, esto está en el contexto del Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Ese sermón, el más famoso de Jesús, que aparentemente le estuvo un día entero enseñando a la gente allí en la costa del mar de Galilea, allí en las colinas, muchas personas escuchándolo. Jesús hablaba algunas frases y aparentemente después era como que se organizaban grupos de discusión, los discípulos eran los moderadores en esos grupos, y cada frase o cada grupo de ideas que Jesús transmitía, la gente las masticaba, las saboreaba, y en esta enseñanza de Jesús, por eso la gente queda admirada del asunto, Jesús usó muchas parábolas, muchas representaciones gráficas de lo que él quería enseñar. Y aquí hay una de ellas, que te voy a pedir que ahí sí la leas completa, del 9 al 11, los 3 versículos. Jesús ejemplifica lo que está queriendo enseñar. Muy bien, entonces Mateo 7 del 9 al 11 dice así: ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Qué tal, Es sencillo, es una ilustración, es una fábula, podríamos decir. Digo fábula en el sentido de que es algo irreal, improbable que suceda, pero sin embargo Jesús quiere contrastar o dar brillo, dar contraste, tal cual a lo que él está enseñando respecto a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo lo resume Jesús? Diciendo, miren, si ustedes son malos, ustedes son egoístas, ustedes son fallutos, dirían los porteños, ¿no es cierto? Y sin embargo, piensen cómo actúan ustedes con las personas que más aman, cómo actúan con los hijos, ¿no? Venimos de festejar o recordar, no sé cómo se diría, el Día del Padre, y bueno, acostumbramos ahí visitas, regalos, Día del Padre complicado, ¿no? Tristongo para muchos. Yo hubiera querido tener a mis 2 hijos, tuve mi hija, y mi yernito también, no puedo dejarlo de lado, pero bueno, uno que hace lo mejor que puede como padre, jamás haría lo que Jesús dice. ¿Qué persona, qué padre de ustedes dice, si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Vos imaginate, un chico con hambre que te está pidiendo comida y vos le decís, masticate esto mientras tanto, ¿no? Una piedra, imposible, o sea, es imposible, no. Yo, por malo que sea, por perverso o burlón hacia mis hijos, no lo haría nunca, creo yo. Si te pido en pescado, una serpiente a cambio. O sea, de ninguna manera. Si te pide... en esta versión, en este evangelio, en el otro evangelio agrega
el huevo, ¿no? Como otra expresión de lo mismo. Pero acá Mateo recuerda estas dos figuras, ¿no? La piedra en lugar del pan y la serpiente en lugar del pescado. Y si vos, siendo lo que sos, un ser humano pecador, una persona con limitaciones, una persona que a veces somos egoístas hasta con nuestros propios hijos, jamás harías esto. Bueno, el contraste es este: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué tenés ahí, Enzo? Sí, aquí tengo la versión en Lucas. En Lucas de este mismo sermón, en donde dice: y si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Así que, sí, aquí era, si le pedía un huevo, si le daba un escorpión. Creo que ningún padre que realmente quiera a su hijo le haría algo tan malo como esto, ¿no? Claro. Y eso de que somos pecadores, que tenemos fallas, que a veces nos enojamos, que a veces olvidamos cosas, que a veces levantamos la voz, pero aún así todo, ningún padre en el fondo desearía hacerle algo tan malo a su hijo. Y cuanto más nuestro Padre Celestial perfecto, que nos ama, nos daría cosas malas si no lo pedimos, jamás. Y tampoco creo yo de que daría cosas que nosotros queremos, que sabe Él que nos haría mal. Bueno, a veces pareciera que le pedimos una piedra o una serpiente o un escorpión, a veces pareciera que ese sería nuestro deseo, nuestra intención de recibir de parte de Dios. Y por supuesto que un buen padre no le va a dar al hijo algo que lo puede lastimar. Exacto. Pero ya que sacaste, Lucas, deja la manito ahí, porque veo que abriste y hay un detalle que es diferente al de Mateo, pero que vale la pena destacarlo. Porque Mateo dice, lo leo yo y después vos me vas a leer el remate, entre comillas. El remate de Jesús aquí en Mateo dice: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, ¿cómo lo recuerda Lucas? Es extraordinario. Sí, tiene una pequeña variante, pero muy importante. Dice así, en el versículo 13 de Lucas 11: y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Bueno, no sé si te queda claro. No estoy con esto asumiendo una posición de superioridad. Solo quiero hacer la analogía, ¿no? Pero nosotros a veces vamos a Dios a pedirle cosas, ¿no? Y sin embargo, lo que Dios quiere darte es su propia persona. Quiere darse a sí mismo. Por eso Jesús aquí engloba como lo mejor de todo que podemos recibir de Dios es la persona de Dios, el Espíritu Santo. Y bueno, Elena de White dice al respecto que el Espíritu Santo trae con él todas las bendiciones como si fuera, bueno, cuando uno mira pasar una lancha ahí en el lago y ve esa estela que queda detrás, ¿no? O sea, eso viene de Yapa, eso no hay manera de navegar sin dejar la huella, ¿no? en el agua, y no hay manera de pedir el Espíritu Santo sin que eso nos llene de bendición. La presencia de Dios en nuestra vida es lo que bendice, y por eso lo que está diciendo Jesús es eso: mirá, pedime, buscadme, llamadme, aquí estoy yo. Y por supuesto el yo de esta época es el Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que, cuando nosotros invitamos a Dios a vivir en nosotros, cuando invitamos a Dios a llenar nuestra vida y nuestro corazón, es el Espíritu Santo el que te llena, el que me llena. Y cuando el Espíritu Santo ingresa a nuestra vida, ahí sí que suceden cosas, ¿no? Ahí sí que pasa. Ahí sí que sentimos que todo se abre, que todo se encuentra
que todo se recibe. Pero bueno, alguna reflexión más, Enzo, sobre esto, porque el otro remate, digamos, el que está en Mateo, es la regla de oro. Ajá. Y es una especie de cambio de tema, aunque van a ver ustedes que tiene que ver todo, ¿no? Sí, simplemente pienso de que, bueno, hace la analogía del padre y del hijo, ¿no? ¿Y qué hijo, cuando fue joven, cuando fue adolescente, no tuvo ese espíritu de rebeldía a veces y empezaba a dudar de su padre? Y algunos hijos inclusive quisieran que su padre les dé tal cosa, que le compre tal cosas, y sin embargo Dios sabe qué es lo bueno para nosotros, qué es lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, algunas veces nosotros insistimos en pedir escorpiones. Seguimos pensando de que eso es algo que nos va a hacer feliz. O sea, haciendo analogía con Lucas, ¿no? No es que realmente pidamos escorpiones, pero sí a veces pedimos cosas que en el fondo Dios sabe que no va a ser bueno para nosotros. Sin embargo, nosotros insistimos. Y muchas veces nos enojamos con Dios porque no recibimos tal vez aquella pareja que tanto aliento te robó, o tal vez el trabajo que vos tanto habías anhelado, o tal vez la carrera con la que tantas horas pasaste en vela estudiando y no se da. Y a veces no es el camino que Dios tiene preparado para vos, tal vez algo mucho mejor. Y a veces no escuchamos la palabra de Dios. Dios nunca nos va a dar un escorpión cuando se lo pedimos, siempre nos va a dar lo mejor, su Espíritu Santo y muchas otras bendiciones. Solamente a veces hay que saber pedir y animarse a hacerlo, ¿sí? A veces nosotros queremos hacerlo con nuestras fuerzas y a veces queremos dirigir a Dios, como tener a un Dios como un sirviente para que Él nos dé todo. Sin embargo, no tenemos ni idea qué es lo que realmente necesitamos. Y Dios sí, Dios sabe exactamente qué es lo que necesita y lo tiene y está deseoso de dártelo. Ojalá de que nos podamos dar cuenta de eso y saber pedir con sabiduría. Muy bien. Quizás se nos va acercando la hora de la oración. Y te invito a que hagas tus pedidos o tus motivos de gratitud. Ya tenemos algunos, pero te recuerdo, 345-413-1100 es el WhatsApp para que envíes tu pedido de oración, tus motivos de gratitud a Dios, quizás tu aporte, pero vamos, no sé por qué hoy se nos fue rápido el tiempo. Es que el tema está muy bueno. El tema es que sí, pero hemos estado hablando mucho de la relación vertical. Y ahora resulta que nos vamos a ir al asunto horizontal. Así es. Está muy bueno. A mí me encanta porque como Jesús en forma magistral ata, por decir así, anuda, empalma, todo esto que a veces nosotros perdemos de vista. O sea, perdemos de vista que mirar hacia Dios, pedir a Dios, llamar a Dios, buscar a Dios, ser llenos del Espíritu Santo, como lo dice Lucas, termina proyectándose hacia el que está a nuestro lado. Y bueno, ahí está la regla de oro, que no la mire, míreme a mí, a ver, ponga las dos, eso, míreme a mí, sin mirar y sin soplar. Sí. Recite la regla de oro, por favor. ¿Cuál es la regla de oro? Todo aquello que quisiéramos que nos hagan a nosotros hacerlo a los demás. Muy bien. ¿Saben qué? No, lo mío fue muy tramposo porque, les confieso, la mayoría de las personas dicen lo que dice la costumbre popular. No hagas a los demás lo que no querés que te hagan a vos. Usted lo dijo bien, tiene un 10 con 50, 10 más IVA, como quiera. Pero mi amigo oyente, mi querida amiga que estás escuchando, la regla de oro es tal cual la recitó Enzo. Consiste, dice aquí, en que todas las cosas que vos quieras que las personas te hagan a vos, entonces vos hacerle a los demás, ¿sí? Y repito, es en la dimensión horizontal de todo este asunto, que si nosotros lo perdemos de vista, nos perdemos de la razón de ser de lo vertical también.
Muchas de nuestras oraciones tendrían que tener que ver, y tienen, yo lo veo en lo que ustedes piden, tienen que ver con la salud de un ser querido, con el vecino, con las personas que quisiera ver en el reino de los cielos y que todavía uno ve que rechazan a Cristo. Ese tipo de pedidos son del enorme agrado de Dios. Cuando nosotros lo miramos a Él para ser bendición para los que nos rodean, eso conmueve el corazón de Dios. Y la promesa es que en el mismo tiempo que nosotros nos ocupamos de la obra de Dios, Dios se ocupa de lo nuestro. Y esa es la razón o el sentido de esa regla de oro. O sea, no es negativa. No hagas lo que no querés que te hagan. No, es positiva. Hacé lo que querés que te hagan. ¿Y cuál es tu mayor necesidad hoy finalmente? Bueno, yo no necesito escucharte. Muchos de nosotros dirían, bueno, quizás necesito poder tener una mejor relación con los que están cerca, porque la pandemia nos está volviendo locos a todos. Quizás escuche tu pensamiento y diga, necesito que la relación con mi esposa, con mi esposo sea revitalizada. Quizás necesito que Dios me dé salud, que Dios me dé fuerza, que Dios me dé un mejor trabajo o una tranquilidad económica o una previsibilidad o una esperanza en relación con alguna situación familiar, de salud, de trabajo, lo que sea. Pero mira qué lindo cuando lo ves desde la perspectiva de Dios. Así es. Cuando vos empezás a decir, eso es lo que me gustaría, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo necesito, y ves a tu prójimo, al que está más próximo a vos, en alguna situación parecida. Y la Biblia, Dios te invita a que extiendas tu mano, cruces, ese vacío que hay en el que está más cerca tuyo, y le lleves lo que vos sabes que él está necesitando, lo que vos mismo quizás necesitas. Hay un tema que se me viene a la mente en este momento, y es el hecho de que Jesús pasaba mucho tiempo orando, pero también consolando a las personas. Jesús pasaba mucho tiempo también estudiando la palabra de Dios, pero también curando a los enfermos. Él no descuidaba un segundo de su relación con su Dios, con su Padre, pero tampoco desperdiciaba una oportunidad de estar con sus semejantes, con sus prójimos, consolarlos, ser feliz con quienes los rodeaban, ¿no? Yo creo que muchas personas, inclusive en la historia, muchas personas se han dedicado únicamente a su relación con Dios Padre, pensando que de esa forma lograrían la perfección, la aceptación de Él y así lograr la vida eterna. Pero cuando no hay un reflejo de esa relación con nuestro Padre en las personas que nos rodean, realmente creo yo que no hay, nunca hubo una relación con nuestro Padre, porque es imposible tener una buena relación con Dios, amar a nuestro Dios y no amar a nuestro prójimo. ¿No es así, pastor? Bueno, si usted lo dice, me mete en un problema. No, está bien. Lo cierto es que este discurso maestro, porque Elena de White lo escribe así, ¿no? Uno de sus libros es el discurso maestro de Jesucristo, que es el Sermón del Monte. Y ella lo menciona así. En este discurso maestro Jesús nos ayuda a entender esa relación de buscar a Dios y verlo en el prójimo necesitado, ¿no? O sea, Jesús lo dijo allí en la parábola de Mateo 25. O sea, en el prójimo necesitado está Jesús. Yo lo puedo ver y puedo ser para él un reflejo de Jesús. Pero mientras yo consuelo, soy consolado. Mientras yo ayudo, soy ayudado. Mientras yo bendigo, soy bendecido. Y ese principio es el que Jesús aplicó en su vida. Sí, él lo buscaba al Padre, él oraba ante el Papá, él pasaba a veces
noches, aunque no en el sentido que nosotros hablamos de vigilias, y las vigilias de Jesús eran al revés que las nuestras, ¿no? Jesús madrugaba, no trasnochaba. Las vigilias de Jesús era levantarse muy de mañana, cargar las pilas, o sea, es como que vos cargues las pilas y te vayas a dormir, ¿no? No tiene sentido. Es como, vos sabés lo que pasa cuando uno cena y se va a dormir, ¿no? Y queda después complicado el asunto. Crece la panza, es fácil, porque va toda la bodega. Pero Jesús hacía lo que debemos hacer nosotros, tomar un buen desayuno y salía a trabajar. O sea, se ponía en contacto directo con el Padre y salía a bendecir a la gente. Y eso es, yo busco a Jesús, yo busco al Padre, yo busco a Dios, y automáticamente empiezo a ver las necesidades, y como en mi corazón tengo la regla de oro, es decir, yo fui a Dios por consuelo, pero ahora veo a alguien que necesita consolación, y consolándolo recibo consuelo. Es maravilloso, es lo mejor que nos puede pasar. Y yo quiero animarte en nombre del Señor. Creo que estamos con el tiempo ya justo para una alabanza, y leemos y oramos. Digo una alabanza, yo